Había una vez, en un acantilado solitario, un faro que llevaba décadas guiando a los barcos en su travesía por el mar. Era alto, fuerte y resistente, pero su verdadera fortaleza no estaba en su estructura, sino en su luz. Cada noche, sin falta, el faro encendía su haz brillante, atravesando la oscuridad para mostrar el camino a quienes navegaban en la inmensidad del océano. Un día, una tormenta feroz azotó la costa. Las olas golpeaban con furia el acantilado, los vientos aullaban como lobos hambrientos, y el cielo se oscureció hasta parecer una bóveda infinita de tinieblas. Los barcos que estaban en el mar luchaban por mantenerse a flote, y muchos marineros, desesperados, buscaban una señal de esperanza. El faro, a pesar de la furia de la tormenta, no se apagó. Su luz continuó brillando, débil al principio, pero constante. A través de la lluvia y el viento, el haz de luz atravesaba la oscuridad, guiando a los barcos hacia la seguridad del puerto. Los marineros, al ver esa luz, sintieron un alivio inmenso. Sabían que, mientras el faro estuviera allí, no estaban solos. Cuando la tormenta finalmente pasó, el faro seguía en pie, aunque su estructura mostraba las cicatrices de la batalla. Los marineros, agradecidos, se preguntaban cómo había resistido. Un viejo capitán, sabio y experimentado, les dijo: el faro no resistió por su fuerza física, sino por su propósito. Su luz no es solo una señal, es una promesa. Una promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá algo que nos guíe. Años después de aquella gran tormenta, el faro seguía en su puesto, pero el tiempo había comenzado a cobrar su precio. La pintura se desvanecía, el metal mostraba signos de oxidación, y algunos decían que ya era hora de reemplazarlo por una estructura más moderna. Sin embargo, los marineros y los habitantes del pueblo cercano se negaban. Para ellos, el faro no era solo una construcción, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la luz siempre prevalece. Un día, un joven llegó al pueblo. Era ingeniero y había sido enviado para evaluar el estado del faro. Al verlo, se sorprendió por su deterioro, pero también notó algo peculiar. A pesar de su apariencia desgastada, la luz del faro seguía siendo tan brillante como siempre. Intrigado, preguntó a los ancianos del pueblo por qué se aferraban tanto a esa estructura antigua. Un viejo marinero, con lágrimas en los ojos, le contó la historia de la gran tormenta. Le habló de cómo el faro había guiado a su barco de regreso a casa cuando todo parecía perdido. Esa luz, dijo el marinero, no es solo una lámpara. Es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, hay algo dentro de nosotros que nunca se apaga. Algo que nos empuja a seguir adelante, a encontrar nuestro camino, a ser luz para los demás. El joven ingeniero quedó profundamente conmovido. En lugar de recomendar la demolición del faro, decidió restaurarlo. Trabajó incansablemente, no solo para fortalecer su estructura, sino para preservar su esencia. Y cuando terminó, el faro no solo brillaba más que nunca, sino que también se había convertido en un monumento viviente, un testimonio de resiliencia y esperanza. Con el paso de los años, el faro se convirtió en algo más que una estructura, se transformó en el corazón del pueblo. Los niños crecían escuchando historias sobre cómo había salvado a cientos de barcos durante aquella gran tormenta. Los ancianos lo veían como un símbolo de resistencia, y los jóvenes lo admiraban como un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía. Una noche, una nueva tormenta comenzó a formarse en el horizonte. No era tan feroz como aquella de años atrás, pero el cielo se oscureció rápidamente, y el viento comenzó a rugir. Los habitantes del pueblo, aunque preocupados, no sentían miedo. Sabían que el faro estaba allí, firme y confiable, listo para hacer su trabajo. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Un barco pequeño, perdido en medio del mar, no lograba encontrar su rumbo. Era una embarcación pesquera con una familia a bordo, un padre, una madre y su hija pequeña. La tormenta los había sorprendido lejos de la costa, y la brújula se había dañado. Desesperados, buscaban una señal, cualquier cosa que les indicara el camino a casa. En el pueblo, el joven ingeniero que había restaurado el faro estaba de visita. Al enterarse de la situación, corrió hacia el faro. Sabía que, si alguien podía ayudar, era él.
Con determinación, subió hasta la cima y ajustó la lente para que la luz brillara aún más fuerte. «No los vamos a perder», murmuró, mientras observaba el horizonte. La luz del faro, potente y constante, atravesó la tormenta. En el barco, la niña pequeña fue la primera en verla. «Mira, papá. Una luz», gritó, señalando hacia el haz brillante que se abría paso entre la lluvia y el viento. El padre, con lágrimas de alivio, ajustó el timón y siguió la luz. Minutos después, el barco llegó a salvo al puerto. Esta historia nos enseña que, al igual que el faro, todos llevamos dentro una luz que nos guía. A veces, esa luz puede debilitarse por las circunstancias, pero nunca se apaga por completo. Nuestra tarea es cuidarla, alimentarla y compartirla con el mundo. Porque, al final, lo esencial no es lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que transmitimos a los demás. ¿Qué tormentas has enfrentado en tu vida? ¿Cómo has encontrado tu luz en medio de la oscuridad? Comparte tu historia en los comentarios y recuerda, nunca estás solo. Al día siguiente, el pueblo entero se reunió en el muelle para celebrar el regreso de la familia. El faro, iluminado por el sol de la mañana, parecía sonreír. El joven ingeniero, mirando hacia la estructura, sintió una profunda gratitud. «Este faro no es solo una luz», dijo en voz alta, «es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo que nos guía. Algo que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos». La niña, sosteniendo la mano de su padre, miró hacia el faro y preguntó, «¿Y si algún día el faro se apaga?». El padre sonrió y respondió, «No importa, porque su luz ya está dentro de nosotros». Esta historia nos enseña que, al igual que el faro, todos llevamos dentro una luz que nos guía. A veces, esa luz puede debilitarse por las circunstancias, pero nunca se apaga por completo. Nuestra tarea es cuidarla, alimentarla y compartirla con el mundo. Porque, al final, lo esencial no es lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que transmitimos a los demás. ¿Qué tormentas has enfrentado en tu vida? ¿Cómo has encontrado tu luz en medio de la oscuridad? Comparte tu historia en los comentarios y recuerda, nunca estás solo. Con el tiempo, el faro no solo se convirtió en un símbolo para el pueblo, sino también en un destino para aquellos que buscaban inspiración. Gentes de todas partes llegaban para ver la estructura que había resistido tormentas, guiado barcos y salvado vidas. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad, buscando respuestas en su luz constante. Entre esos visitantes, llegó una mujer joven llamada Clara. Había perdido a su familia en un accidente años atrás y, desde entonces, sentía que navegaba sin rumbo en un mar de dolor. Alguien le había hablado del faro y de su historia, y ella decidió viajar hasta allí, esperando encontrar algo que le devolviera la esperanza. Al llegar, Clara se quedó impresionada por la majestuosidad del faro. Era más que una estructura, era un testigo silencioso de innumerables historias de supervivencia y resiliencia. Esa noche, mientras la luz del faro giraba lentamente, iluminando el horizonte, Clara se sentó en el acantilado y comenzó a llorar. Las lágrimas caían mientras el viento acariciaba su rostro, como si el propio faro intentara consolarla. El joven ingeniero, que ahora vivía en el pueblo y cuidaba del faro, la encontró allí. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y le ofreció una manta. Después de un largo silencio, Clara le contó su historia. Él la escuchó con atención, y cuando terminó, le dijo, «Este faro ha visto muchas tormentas, pero nunca ha dejado de brillar. No porque sea invencible, sino porque sabe que su luz es necesaria. Tú también tienes una luz, Clara. Tal vez esté oculta ahora, pero está ahí, esperando a que la encuentres». Clara decidió quedarse en el pueblo por un tiempo. Cada noche, subía al faro y se sentaba junto a la luz, como si buscara respuestas en su brillo. Poco a poco, comenzó a sanar. Conoció a los habitantes del pueblo, escuchó sus historias y se dio cuenta de que, al igual que el faro, todos tenían cicatrices, pero también una luz interior que los mantenía en pie. Un día, Clara decidió escribir un libro sobre el faro y todas las historias que había escuchado. Lo tituló La luz que nunca se apaga, y en él hablaba no solo del faro, sino de la resiliencia humana, de la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. El libro se convirtió en un éxito, y personas de todo el mundo comenzaron a visitar el pueblo, no solo para ver el faro, sino para encontrar su propia luz. Años después, Clara regresó al pueblo para una ceremonia especial. El faro,
ahora declarado patrimonio histórico, seguía en pie, iluminando el camino como lo había hecho durante décadas. En su discurso, Clara dijo: este faro nos recuerda que, aunque la vida nos golpee con tormentas, siempre hay algo que nos guía. A veces es una luz exterior, como este faro, pero la verdadera luz está dentro de nosotros. Es nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad de levantarnos y brillar, incluso cuando todo parece perdido. El pueblo entero aplaudió, y el faro, como si entendiera, brilló con una intensidad especial esa noche. Esta historia nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y encontrar esa luz que nunca se apaga. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay algo que nos guía: nuestra esencia, nuestros sueños, nuestra capacidad de amar y de sanar. ¿Cuál es tu luz? ¿Cómo puedes compartirla con el mundo? Recuerda, lo esencial es invisible a los ojos. A veces, las cosas más importantes no se ven, pero se sienten. Y esa es la verdadera magia de la vida.